capítulo que le vamos a titular el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio porque una de las causas que genera este proceso migratorio no es otro que la globalización. Si la globalización puede ser favorable y positiva en cuanto al intercambio de materias, incluso al intercambio de bienes y desde luego desde el punto de vista económico, para los países más ricos, desde luego que es una puerta abierta para poder llegar hasta los últimos lugares. Para los países más pequeños puede llegar a generar problemas económicos importantes que en muchas ocasiones se ven obligados a tener que emigrar. Pero mientras que las cuestiones materiales no tienen problema para traspasar fronteras de un lugar a otro, las personas sí tienen esos problemas. Es decir, que yo puedo consumir una Coca-Cola o Colacao en Sudán o en Somalia, pero muy difícilmente un sudanés o un somalí puede llegar a España, a Reino Unido o a Estados Unidos, por poner un ejemplo. Por lo tanto, el fenómeno migratorio como causa de la globalización que hemos estudiado anteriormente, evidentemente está condicionado. Está condicionado porque mientras, por un lado, sí que se facilitan las cosas, como son evidentemente todo intercambio de productos, de materias, un flujo económico sin problema, sobre todo los países más ricos hacia los países más pobres, cuando encima provocan ese mayor empobrecimiento y originan lógicamente procesos migratorios, porque desde luego si unos países están consumiendo el 80% de las riquezas de otro país y ese país solamente puede disponer del 20%, pues obviamente la mayor parte de su población va a tener que emigrar. Esos procesos migratorios tienen unas causas que los originan, no solamente es la económica, como vamos a ver a continuación, sino hay otras muchas más también. Incluso hemos citado, aquí vamos a citar creo que 16, 17, pero vamos, hay otras muchas más que originan esos procesos migratorios. Desde luego que el emigrar, si no es porque uno quiere, porque va a mejorar su situación, porque le contratan para, lógicamente, facilitar sus mayores ingresos económicos o por cuestiones de viaje o de descanso, todo proceso migratorio provoca situaciones de tragedia. Las personas migrantes evidentemente tienen verdaderos conflictos y problemas a la hora de no solo de salir de su país y de llegar al que lo recibe o al que van a ir, muchas veces ni siquiera lo reciben, sino en romper sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, sus lazos familiares, su entorno y en algunos casos hasta su propia identidad. En consecuencia, esas causas que originan los procesos migratorios en muchos casos no son muy favorables, no son muy positivas. He de recordar también, para aquellos que el emigrante le resulte un poco, difícil de digerir, sobre todo aquellos posicionamientos racistas en los cuales ven al emigrante como alguien extraño que le va a usurpar su parcela económica y su lugar de bienestar, su espacio de bienestar, que los españoles hemos sido emigrantes desde el principio de los siglos, es decir, que el proceso migratorio español ha sido constante desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, incluso ahora mismo de nuevo se está produciendo un proceso migratorio que evidentemente para nada tendría o debería molestarnos el que otros vinieran aquí, porque nosotros evidentemente, nuestros hijos, nuestras familias también están saliendo a día de hoy incluso fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, el proceso migratorio yo creo que hay que aceptarlo, hay que asumirlo, hay que respetarlo, hay que valorarlo en la medida en lo que una familia, una persona inmigrante también incluso aporta al lugar al que llega, aporta muchísimo, y sobre todo la mochila que deja, ¿no? Cuando sale de su lugar de origen, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Analizaremos por tanto las causas que originan los procesos migratorios, por qué vienen, cómo vienen, cuántos son. Vamos a ver también desde el punto de vista cuantitativo. En ese segundo bloque o eje, donde analizaremos la situación de la inmigración en España, en Castilla y León, vamos a ver cuántos inmigrantes hay en estos primeros 20 años del siglo XXI, es decir, que
la primera quinta parte de este nuevo siglo que ha comenzado. Vamos a ver cómo la situación actual en España, en Castilla y León, y también probablemente la veremos en Valladolid. Si acaso sería interesante también analizar, sobre todo por conocer desde un punto de vista genérico y sobrevolando un poco la realidad, algunos aspectos significativos de las culturas de aquellas personas que emigran mayoritariamente a determinados países, y me estoy refiriendo concretamente a países de Europa del Este, Bulgaria, Rumanía, ¿no? Pues a lo mejor tomaremos como ejemplo cuáles son las costumbres, digamos, más significativas de Bulgaria, porque desde luego en Valladolid y en Castilla y León la migración búlgara es importante, y la rumana, y por lo tanto las posibilidades de nosotros tener un alumno o una alumna en nuestras aulas o en nuestro barrio o en nuestra comunidad, una persona procedente de Bulgaria, pues son muy elevadas. De igual manera, las procedentes de África, y en concreto, muy específicamente en Marruecos, donde Castilla y León es una comunidad autónoma que ha acogido mucha población procedente de este país. Por lo tanto, analizaremos también algunas de sus costumbres más significativas, sobre todo para, como hablábamos anteriormente, a través del conocimiento eliminar determinados prejuicios y estereotipos, pero sin ese conocimiento obviamente no podríamos realizarlo. Por lo tanto, intentaremos conocer algunas de esas tradiciones y costumbres para de alguna manera intentar ir superando determinados prejuicios y estereotipos. Hablaremos en un tercer bloque de la inmigración y de la educación, sobre todo los aspectos psicosociales y socioeducativos que presenta la comunidad inmigrante. Esta comunidad inmigrante, evidentemente, pues tiene unos determinados problemas a la hora de adaptarse y de incluirse en una sociedad diferente y nueva, y esos aspectos psicosociales, esos problemas como el síndrome de Ulises pues otros muchos más que iremos viendo poco a poco. Voy a citar ahora mismo, lo veremos en su momento, y que trataremos de detectarlos y ver cómo los podemos superar, ¿no? De igual manera, que prejuicios y estereotipos tenemos hacia la población inmigrante a través de un análisis que se hizo hace tiempo, pero que vemos realmente pues cuál es esa situación y cuáles son aquellos aspectos que incluso los extranjeros ven en nosotros, ¿no? Y como nosotros pues no los detectamos y los hemos normalizado, pero que evidentemente también somos un reflejo de nuestra identidad, que evidentemente nos lo ven otras personas de otras procedencias. Trataremos de cómo identificar y eliminar el racismo y la xenofobia en educación, ver determinados grupos musicales, ver determinados signos o señales que muestran realmente una clara orientación hacia determinados aspectos relacionados con el racismo y la xenofobia, y que podamos identificar. Y finalizaremos con, evidentemente, los derechos humanos y la educación. No podemos hablar en esta asignatura de algo tan importante como pueden ser los derechos humanos. Hablaremos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de la evolución de los derechos alcanzados por la mujer a lo largo de la historia. Y en este sentido, pues vamos un poco abriendo ese pequeño índice y trabajaremos con el primero de esos aspectos, las causas que originan esos procesos migratorios, sobre todo la tragedia que supone tener que emigrar. Yo aquí trataría de ver un vídeo, que es un PowerPoint que lo veremos en clase, que se titula El emigrante, un vídeo muy bonito que ilustra un poco la realidad de esa gente que viene en patera, esa gente que puede venir en autobús de otros países o puede venir en avión desembarcando de otros lugares y otros continentes, pero sobre todo estas personas que vienen en patera, que emigran de un país que evidentemente les está tratando de extinguir prácticamente, que no tiene otra solución que el hecho de tener que salir de allí, y esa ruptura con su familia, su comunidad, su identidad, les obliga a perder absolutamente hasta la dignidad. Muchos de ellos que llegan a las barreras de la frontera, y cómo allí tienen que contratar a personas que les crucen al otro lado desde África hacia Europa, y cómo son engañados por aquellas personas, aquellos traficantes de personas que se comprometen a cruzarles al otro lado del continente, y lo único que hacen es meterles en unas pequeñas barcas que a mitad de camino, como el depósito está a la mitad de gasolina y la mitad de agua, se ha terminado la gasolina y quedan a su suerte en medio de las corrientes del mar Mediterráneo,
que en la zona del Estrecho, junto con también en otras zonas de los que hay flujos de migración, pues quedan a merced del mar, y por supuesto muchísimos mueren sin llegar a su deseado origen. Cuántas madres, cuántos niños, cuántos hijos que evidentemente dejan tanto en el lugar de origen, pero bueno, ahí están, y eso vamos a tratar también de verlo de alguna manera. Cuando esas personas que han llegado al país de origen, pues uno se hace algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo te harías entender si no hablas el mismo idioma? Es tan difícil como eso. Es que nos parece sencillo, pero ¿cómo transmites lo que necesitas cuando encima estás de una manera ilegal, que te van a detener, que evidentemente te van a devolver a tu país, que es lo único que no quieres, pero no te puedes comunicar porque no conoces la lengua? ¿Dónde te alojas si no tienes dinero? ¿Qué comes porque también tienes hambre? Y sobre todo cuando ya has llegado y te has procurado instalar, si te llaman y te dicen que algo va mal en tu familia, pues porque algún primo, alguien se ha puesto en contacto contigo, ¿qué haces? ¿Vuelves? ¿Te quedas? ¿Llamas por teléfono? Son situaciones que podríamos estar diciendo miles, que no vamos a tratar de ello porque no vamos a profundizar en esa situación, pero que podríamos comentarlo, qué situaciones pueden plantearse para realmente dar respuesta a todo ello, ¿no? Por lo tanto, es complicado. Lo que sí hemos visto en la mayoría de las ocasiones, que cuando esa persona emigrante ha salido de su país y llega al país que ha elegido como destino, pero produce una sensación de euforia y de triunfo. Ha conseguido alcanzar lo que no tenía, ¿no? Es decir, imaginémonos que una persona, mañana va a salir fuera de su país, fuera de su continente. Mi pregunta sería, ¿cómo te despides de tus padres? ¿Cómo te despides de tus hijos cuando sabes que no les vas a volver a ver? ¿Qué les dices? Te vas a montar en una patera que no sabes si vas a llegar. Tampoco se lo puedes transmitir para que no les cause terror ni miedo, pero sabes que eso puede suceder. Y cuando llegas al lugar de destino, que lo has superado, porque muchos han muerto por el camino, muchos han perdido todo el dinero que les ha dado la familia para que se marchen, para que consigan su objetivo, y luego más adelante, si acaso, puedan llevar a otros más. Y cuando eso ha sucedido, que has llegado al país de destino, pues vemos que evidentemente te produce una sensación de euforia y de triunfo, pero al no poderte entender, al no poder comer, al no poder comunicarte, a los pocos días, como señalo aquí, se producen sensaciones de estrés, de tensión, de fatiga, que ya en las primeras semanas se transforman en nostalgia y sentido de pérdida de la identidad. No soy nadie, no valgo nada, y si me pillan además me van a deportar. Por lo tanto, ¿de qué ha servido el jugarme la vida, el arriesgar tanto y el perder tanto si al final tengo que volver? Nadie se atreve a volver porque es una sensación de fracaso. Es el fracaso lo que sería, por lo tanto, imposible. En torno al primer mes aproximadamente se produce ya una sensación de rechazo y toma de conciencia de las diferencias culturales. Ya se van dando cuenta que la sociedad les rechaza, no les quiere, y que la diferencia cultural es un abismo por el cual no van a poder superar, no van a poder continuar hacia adelante. Por lo tanto, es una situación complicada, gravísima, que al poco del mes de haber llegado con lo que ha costado, te das cuenta de que a lo mejor no ha merecido la pena, no ha servido para nada. A partir de ese primer mes se producen unas sensaciones de frustración, de impotencia, de muy baja autoestima y en muchas ocasiones de deseo de retorno. Es decir, ya incluso se plantean el regresar a su país, cuando es la mayor de las humillaciones realmente, ¿no? Porque para el resto de la gente piensan que has fracasado, cuando otros dicen que han llegado allí, que se encuentran bien, que tienen unos objetivos muy claros y que evidentemente pues tú no has podido alcanzarlos ni conseguirlos. Pero no olvidemos que esa tragedia que supone para esta gente emigrar, hace muchos años España era un flujo de personas que emigraban. ¿Cuántos de nuestros abuelos, tíos, abuelos, han conocido esa experiencia de emigrar hacia otros lugares, hacia otros países? Así en la década de los 60, aquellos emigrantes que llevaban esas maletas de cartón que se llamaban, ¿no? y que se ha hecho tantos escritos sobre ello, pues efectivamente aquí vemos una imagen. ¿Cuántos iban hacia Europa, iban hacia América? Pero ¿cuántos han emigrado de nuestros abuelos? ¿Quién no tiene un familiar que no conoce a alguien que ha emigrado? A día de hoy la situación ha cambiado y ya, por ejemplo, en el 2003, incluso
principio del 2000 y hasta, podríamos decir, el 2012, lo que hemos sido es precisamente lo contrario, receptores de personas emigrantes que están experimentando y sufriendo lo que sufrieron nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos, nuestros familiares que tuvieron que marcharse, pero ahora son otros los que vienen. No cerremos las puertas, no demos una patada en la boca a gente que está pasando lo mismo por lo que pasó nuestra familia y que gracias a ellos nosotros estamos aquí. Pero todavía es más triste cuando a día de hoy, a partir del 2012, vemos que muchos emigrantes españoles, incluso cualificados, tienen que marcharse. Cuando vemos a estos alumnos y alumnas nuestras con sus tablets, sus cursos de inglés y de francés, que tienen que marchar fuera a otros países, habiendo terminado sus estudios, sus carreras, y están trabajando pues con todo el cariño del mundo en gasolineras, en McDonald's, en kebabs, en supermercados, y con todo el respeto hacia ello, pero que han dejado tanto aquí que para luego llegar allí por prácticamente casi el mismo salario que pudieran ganar aquí, están intentando abrirse camino fuera de nuestras fronteras. Tengamos eso presente para aquellos que llegan, ¿no? De esta manera, recordar, por ejemplo, que entre 1840 y 1940 52 millones de europeos emigraron hacia América. Simplemente señalar eso, que en el siglo XX emigraron 7 millones de españoles, 7 millones de españoles. En la primera mitad del siglo, el 62,8% fue hacia América. Ahí tenemos la Casa de España en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, tantos y tantos países de América Latina que nos abrieron las puertas a ese 62,8% de población migrante del siglo XX española, ¿no? Que llegas a pensar y decir, gracias a ellos, esa gente hizo una economía, una familia, muchos allí se quedaron y ahora son más cubanos o más argentinos o más chilenos que el propio chileno originario o argentino, pero así es la vida y así es, ¿no? Porque ya tienen hijos allí que bueno, sus abuelos eran españoles, pero ellos ya no lo son, ya son argentinos o venezolanos o de cualquier otro país de América Latina que les abrió las puertas y allí se quedaron, ¿no? En la segunda mitad del siglo ya el 37,2% emigró hacia Europa, ¿no? Concretamente entre 1966 y 1971 emigraron más de 400.000 españoles, más de 140.000 a Alemania, más de 129.000 a Suiza y más de 110.000 a Francia. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo migratorio de españoles hacia Europa y hacia América brutal, que ahora mismo evidentemente ya no se produce tanto, aunque también se sigue produciendo. Pero por lo tanto, no cerremos la puerta a los que vienen ahora porque antes nos la han abierto a nosotros. En concreto, a mediados de los años 90 habían llegado a nuestro país 1.174.192 emigrantes concretamente, pero a principios del siglo XXI podíamos decir que empezaron a llegar un flujo importante, 6 millones, ahora en la actualidad se ha reducido un poco por el tema de la crisis económica y ahora lógicamente por la pandemia, y estaremos en torno a los 5 millones, pero 5 millones de personas migrantes que han llegado a nuestro país, cuando en nuestro país estamos hablando de más de 7 millones en el siglo XX. Por lo tanto, una balanza equilibrada en la que no podemos decir fuera los emigrantes porque nosotros lo hemos sido y a nosotros nos han acogido y nos han abierto las puertas. ¿Cómo llegan a nuestro país? Pues en avión el 62%, en carretera el 23% y en patera el 13% aproximadamente. Son datos de la llegada de estas personas. Es decir, que muchos, la mayor parte de ellos, llegan en avión. Curiosamente, los que más llegan son de la Europa comunitaria. Luego, la migración que tenemos, no pensemos que es una migración, son migrantes procedentes del África subsahariana, porque no es así. Ya lo veremos en los datos cuantitativos de cuál es la procedencia de estas personas inmigrantes, ¿no? Es cierto también que en los últimos años España es uno de los países que más inmigrantes recibe, por supuesto siempre detrás de Estados Unidos, pero en la comunidad europea, en relación con el tanto por ciento de población española, pues somos uno de los países, digamos, que más inmigrantes acoge, a pesar de que hay un endurecimiento de la ley de extranjería, a pesar de la imposición de visados a países de América Latina como Ecuador, Colombia, Bolivia, cuando ellos no nos lo habían hecho a nosotros, ni siquiera en la época donde España
migró de tal manera, ¿no? Y a pesar además de la entrada de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea, ¿no? Es decir, que a pesar de todo eso, España es un lugar de acogida de población inmigrante. Yo creo que tampoco lo hemos hecho del todo mal. Se podía hacer mejor, sin duda, pero tampoco hemos sido como en otros países. Creo que hemos aceptado de alguna manera, a veces de una manera más fácil, más difícil, hemos ido aceptando estas nuevas culturas, porque hasta hace poco tiempo España solo era un país en el cual las personas emigrábamos. Ahora ya no están llegando, por lo tanto es una nueva situación que hay que adaptarse, y por lo tanto hay que trabajar en educación, porque insisto, es una nueva situación la cual la educación debe adaptarse a la demanda de la sociedad. Una sociedad, ahora la española, en la que la población inmigrante ya tiene un peso importante y que hay que trabajar con ella. Y la única manera de eliminar prejuicios y estereotipos es a través del conocimiento. Finalmente, puedes decir que el efecto llamada hasta el 2008 pues ha sido importante, pero a partir del 2008, con la crisis, eso se ha reducido. Hasta el 2008, y incluso en algunos casos también en la actualidad, pues ha habido algunos aspectos que digamos, favorecían a que las personas migraran hacia España. Uno es que el elevado crecimiento de la economía española anterior al 2008 era potentísima, ahora ya no, pero en ese momento sí lo fue. Eso fue una puerta abierta hacia muchos países que evidentemente que sus ciudadanos querían mejorar económicamente. También es un país, España, donde hay una elevada tasa de economía sumergida que favorece en algunos sentidos el que la población, digamos, más segregada pueda tener un acceso a recursos económicos que de otra manera sería imposible. En relación a América Latina, tanto los lazos históricos como culturales y sobre todo los lingüísticos facilita que muchos países y sobre todo muchas personas pertenecientes a países de América Latina vean en España un lugar de traslado o una puerta abierta hacia Europa, y si no, ya están en Europa, ¿no? en España, sin sentirse de una manera incómoda, sobre todo porque el problema lingüístico lo tienen superado. También ha provocado la llegada de población migrante a España el cierre de las fronteras de Estados Unidos tras el 11S y el endurecimiento de la llegada de personas a los Estados Unidos. Eso condicionó de alguna manera que ese flujo de latinoamericanos que iban hacia los Estados Unidos tomaran un camino diferente concretamente hacia España. También es importante, estoy diciendo algunos de los efectos que favorecen esa llegada de inmigrantes a España, son los derechos que se conceden a los inmigrantes irregulares. España no es un país que es extremadamente duro con la ley de extranjería, aunque lo es, podría mejorarse mucho más. Digamos que es más liviano que otras leyes de otros países, vamos a decir, occidentales, ¿no? Hay también un alto grado de tolerancia de la sociedad española, que aunque nos creamos muy intransigentes, la gente acepta mucho a la población inmigrante, porque en su foro interno se dan cuenta que sus abuelos, sus tíos, sus familiares han tenido que emigrar, ¿no? Evidentemente los salarios muy elevados respecto a los países de procedencia también es un efecto que facilita la llamada. Lo que pueda ganar un ciudadano en España no tiene nada que ver con lo que pueda ganar en Ecuador, por poner un ejemplo, en Colombia o incluso en Bulgaria, ¿no? Por llamar a Europa, ¿no? Otro aspecto importante es la existencia de trabajos agropecuarios. Muchos países, sobre todo sus ciudadanos han trabajado en el campo, saben trabajar en el campo, han trabajado en la agricultura, y por lo tanto la llegada a España y poder trabajar en esos lugares facilita también el poder incorporar una masa laboral, digamos, de personas que les permite el conocer determinados trabajos, ¿no? También es importante que muchos de los municipios de España tienen una tasa de población muy baja y están bastante alejados de la capital de la provincia. Eso permite o favorece que haya un tránsito importante de población inmigrante, que se necesite que haya gente que vaya de alguna manera a aumentar la demografía de la zona, y sobre todo que el alejamiento de la capital de la provincia facilita el grado o la permisividad para no perseguir a esas personas que probablemente no tengan una documentación
a lo mejor de todo legal, ¿no? De alguna manera. Otro aspecto importante es la posibilidad de alcanzar mejoras sociales desde el punto de vista de la sanidad, de la educación. Está claro que la educación española es buena, muy buena, y la sanidad de las mejores del mundo. Y la posibilidad de que sea gratuita para estas personas, en cuyos países sería imposible poder abordar el tema sanitario, pues también es otra puerta abierta que permite el trasladarse de alguna forma a un lugar que probablemente en su foro interno pensarán que es mejor, ¿no? La cultura del éxito y del consumo, los medios de comunicación, las televisiones, los medios de información, la prensa, cine, televisión, pues hacen ver que en Europa y en España, en Estados Unidos, se vive muy bien. Y esa cultura del éxito y del consumo pues conduce a que muchas personas que están viviendo, están sobreviviendo, se hace una economía de supervivencia, pues se vean abocados a decir, bueno, voy a cambiar mi vida, porque por muy mal que me vaya allí, con lo bien que allí se vive mucho mejor de lo que estoy viviendo en mi país de origen. Pero no me voy porque quiero irme, porque su idea es retornar al final. Nadie quiere marcharse de donde está, nadie, a no ser que se vea obligado a tener que hacerlo. Los problemas medioambientales, la sequía, el fuego, problemas que lógicamente obligan a que las poblaciones tengan que emigrar porque ya no pueden vivir en el lugar en el que estaban. Y por último, por señalar el último, porque hay muchos más, pero ya este creo que es el 17 que señalo, los conflictos violentos e inestabilidad política pues obligan a que muchas personas tengan que emigrar por su fuerza. Veamos el caso de Siria. El caso de Siria, muchas personas que vivían perfectamente en este país están obligados a tener que marcharse simplemente porque hay un conflicto violento en su país, del cual en muchos casos no tienen ni arte ni parte en la situación, pero se ven obligados a tener que marcharse porque los matan, sinceramente, ¿no? Bien, yo, volviendo a la diapositiva anterior, sí que quisiera el señalar, que vieseis un vídeo que hicieron alumnas de otro curso en el cual querían manifestar un poco lo que estamos diciendo ahora a través de un PowerPoint. A mí me pareció un PowerPoint interesante, un PowerPoint muy bonito, y que yo creo que a mí me parece que debe verse porque merece la pena el que lo tengamos en cuenta. La apertura del muro de Berlín ha hecho posible el encuentro de los habitantes de ambos lados. Gritan las fronteras, al fin se ve a la bestia escondida, borrando su huella, cerrando las puertas de su guarida y atrapados en la arena. La locura y el azar van viendo cómo las promesas se incendian, y en un rincón de algún bolsillo canta un grillo: aquí no cabe más dinero. Que embusteros cuando dijeron: estad tranquilos, que yo os espero. Saltan como peces de hielo, rompiéndose al caer, gota a gota empapan las olas el mar. Parece estar muerto de sed, resuenan tambores, calles, tocan las canciones que nadie quiere oír. El bosque en llamas y al otro lado, oídos sordos, ojos ciegos. Suena la alarma que da el olfato, y aún queríamos que el humo se quedara allí. La presión migratoria aumenta y la crisis de la frontera se traslada de país en país.
heridas con la misma venda, llena de agujeros, sangra más la tierra. Otra guerra más a un noticiero de esos que se olvidan, rodeado de recuerdos. Hay quien no puede escapar, tanto tiempo viviendo la misma vida. Y en un rincón de algún bolsillo canta un grillo: aquí no cabe más dinero. Que embusteros cuando dijeron: estás tranquilos, que yo sé, pero saltan como peces de hielo, rompiéndose al caer. Gota a gota empapan las olas el mar. Parece estar muerto de sed. Resuenan tambores en sus calles, tocan las canciones que nadie quiere oír. El bosque en llamas y al otro lado, oídos sordos, ojos ciegos. Suena la alarma, queda el olfato, y aún queríamos que el humo se quedara allí. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the... Bien, como hemos visto, es un vídeo realizado por las alumnas, un grupo de alumnas del grado de educación infantil, de segundo del grado de educación infantil, concretamente la asignatura de educación intercultural, de hace dos cursos. En él se muestra esa realidad de que caminamos realmente hacia una sociedad intercultural, pero es una sociedad intercultural no solo la española, sino a nivel mundial. En lo que respecta a la situación de la realidad de la inmigración española, ahí sí que debemos tener constancia de que, bueno, pues estamos en una situación verdaderamente de una culturalidad heterogénea, ¿no? Es decir, estamos conviviendo en unos porcentajes de población pues muy diferente, muy distinta, sobre todo muy distinta a la que hemos estado acostumbrados. Es decir, hace tiempo pues no había apenas extranjeros, y en consecuencia pues éramos prácticamente un país bicultural. Por un lado la población mayoritaria y por otro lado la población gitana como minoría étnica única que había en nuestro país. Pero en la actualidad estamos hablando de un porcentaje importante de población extranjera y un porcentaje menos importante de minorías étnicas. Cuidado que no quiero mezclar estas dos situaciones, quiero mostrar realidades culturales distintas con las que vamos a tratar de buscar conocimiento, pero para nada debemos intercambiarlo, porque puede haber minorías étnicas que puedan ser extranjeras también, es decir, gitanos rumanos, por ejemplo, ¿no? Entonces es una división probablemente científica, pero que muestra un poco esa heterogeneidad de la nueva sociedad intercultural española, o multicultural española, por decirlo de alguna manera. Eso es así, y lo evidencia el hecho de que el 11% del total de la población es una población extranjera, procede de países de África como Marruecos, de América Latina, sobre todo de Colombia, de Ecuador, también de Asia, concretamente de China, bueno, pues es decir, y sobre todo mayoritariamente de los países de la Comunidad Europea. Y por otro lado están las minorías étnicas, que corresponde a un 0,7% de la población, que es de la población gitana. Si sumamos ambos grupos de población distinta a la mayoritaria, estamos hablando de un total de un 11,7% del total de la población española, que es un porcentaje tan alto que supera a más de 5 millones de personas en total. Es decir, sería el equivalente a 17 ciudades con el mismo número de personas que Valladolid, suponiendo un censo de población aproximado a unos 300.000 habitantes.
ese 11%, ese 11,7% de población heterogénea se reduce a la mitad en la comunidad de Castilla y León, donde difícilmente llega al 5% del total de la población, como veremos más adelante. En consecuencia, estamos hablando de una sociedad heterogénea, una sociedad plural, una sociedad donde tenemos que conocernos, porque a través de ese conocimiento vamos a permitir superar prejuicios y estereotipos y, desde luego, generar estrategias de convivencia intercultural. Está claro que poco podemos hacer o poco podemos trabajar si en realidad desconocemos esa realidad, ¿no? Si desconocemos de dónde proceden estas personas y quiénes son. En consecuencia, sabemos que mayoritariamente no son tantos los países donde proceden mayoritariamente. Estaríamos hablando en la comunidad autónoma de Castilla y León y en la propia provincia y ciudad de Valladolid, pues de población procedente de Bulgaria, de Rumanía, de Marruecos mayoritariamente, y de Colombia. Es decir, estamos hablando de población africana y latinoamericana y de Europa del Este y de Europa comunitaria, también del Reino Unido, por supuesto. Es decir, una población importante que debemos tener en cuenta y de forma muy presente. Bien, a pesar de eso, tenemos una frontera importante que es en el sur de Europa y en concreto en la ciudad de Melilla. Vamos a ver qué está sucediendo allí, porque es una realidad también dura y cruel, como veremos en el vídeo que vamos a ver a continuación, de esa ciudad como frontera sur europea. Buenos días, la última hora nos lleva ahora mismo a Melilla. 400 personas han intentado saltar esta mañana la valla que separa a la ciudad de Marruecos. Lo han hecho en 4 intentos distintos. Por favor, vamos, señora. Oiga, vamos. Hacia la A40, que No, pero a mí no me da. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora lo que va a pasar es que vamos a traer unas ambulancias y eso para cuando quieran bajar y a ver qué es lo que quieren, si quieren bajar o no quieren bajar. ¿Cuántos inmigrantes calcula que han intentado esta madrugada saltar la valla? No sé,
La aproximación era grande, de unos 500 así, pero no se sabe. La policía marroquí ha actuado muy bien, pero lógicamente al estar tan esparcidos, pues ha pasado esto, lo que sea. ¿Y ahora mismo en qué situación estamos? Pues en la situación que estás viendo. Estos están aquí arriba entre vallas y cuando bajen, pues a ver si quieren bajar y a ver qué es lo que... ¿Usted cuántos años lleva aquí en Melilla? Yo llevo 4 años aquí. ¿Y cuando ve una situación así, qué piensa? ¿Qué pienso? Pienso que esto es una pena. Que la solución no está en la Guardia Civil. ¿Dónde? Más para allá. Vale. Hacer el favor, ¿vale? Más para allá. Más, sí. Venga, que hace. No deje trabajar, caballero, por favor. Pero si están trabajando. A ver, ¿cómo quieres que te lo diga? A ver. ¿Quieres que te incaute la cámara y me la lleve al cuartel, se la entregue al juez? No. Pues venga, por Yo sí favor. que no. Pues venga. Muchas gracias. Tienen que bajar hasta el CETI. Se está dejando hacer su labor. Colaboren con nosotros y todo irá bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Por favor. Buenos días, la última hora nos lleva ahora mismo a Melilla. 400 personas han intentado saltar esta mañana la valla que separa a la ciudad de Marruecos. Lo han hecho en 4 intentos distintos. Echarlos, por favor. Vamos, señora. Oiga, vamos. Hacia la A40, que No, pero a mí no me hace.
¿Qué va a pasar ahora? Ahora lo que va a pasar es que vamos a traer unas ambulancias y eso para cuando quieran bajar y a ver qué es lo que quieren, si quieren bajar o no quieren bajar. ¿Cuántos inmigrantes calcula que han intentado esta madrugada saltar la valla? No sé, la aproximación era grande, de unos 500 así, pero no se sabe. La policía marroquí ha actuado muy bien, pero lógicamente al estar tan esparcidos, pues ha pasado esto, lo que sea. ¿Y ahora mismo en qué situación estamos? Pues en la situación que estás viendo. Estos están aquí arriba entre vallas y cuando bajen, pues a ver si quieren bajar y a ver qué es lo que... ¿Usted cuántos años lleva aquí en Melilla? Yo llevo 4 años aquí. ¿Y cuando ve una situación así, qué piensa? ¿Qué pienso? Pienso que esto es una pena. Que la solución no está en la Guardia Civil. ¿Dónde? Más para allá. Vale. Hacer el favor, ¿vale? Más para allá. Sí. Venga, que te... No dejes trabajar, caballero, por favor. Pero si están trabajando. A ver, ¿cómo quieres que te lo diga? A ver. ¿Quieres que te incaute la cámara y me la lleve al cuartel, se la entregue al juez? No. Pues venga, por Yo favor. sí que no. Pues venga. Muchas gracias. Tienen que bajar hasta el CETI. Está dejando hacer su labor. Colaboren con nosotros y todo irá bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Por favor. Buenos días, la última hora nos lleva ahora mismo a... Bien, como hemos estado observando, esas duras escenas de las imágenes del programa de Jordi Évole pues contrastan realmente confirman con las imágenes de esta foto emitida el 23 de octubre del 2014, donde se ve que a un lado de la valla está la opulencia, jugando al golf y siendo totalmente ajenos a una realidad que 50-100 metros al lado está sucediendo en esta gente encaramada en estas vallas llenas de cuchillas, de concertina que evidentemente cortan y desgarran los tejidos humanos, ¿no? Una conferencia que daba Sami Nair hace muy poco tiempo señalaba que uno de los ruidos más horribles que ha escuchado fue cuando escuchaba desgarrar la carne, ¿no? con estas concertinas. Yo no sé la solución que se puede dar. El conflicto es terrible, es muy duro. No puedo dar una respuesta a este conflicto porque es un conflicto que creo que tiene que tener una solución conjunta, una solución de todos los países de la Comunidad Europea, porque es cierto que esta es una barrera en el sur de Europa que afecta directamente a nuestro país, pero que en realidad es la entrada de inmigración del África subsahariana hacia el continente europeo. Es una de las barreras, una de las fronteras que tenemos y que hay que evidentemente pues de alguna manera solucionar ese problema. Un problema que, como vemos con esos cortes de las cuchillas en los brazos de estas pobres personas, que lo único que quieren es pasar a otro continente donde su vida probablemente se intuye que pudiera ser mejor, probablemente que muy lejos de la realidad, ¿no? Pero con los medios de comunicación, el fenómeno de la globalización que permite visualizar lo bien que se vive en un continente frente a lo mal que se está viviendo en su propio país. No es que quieran abandonar su cultura, no es que quieran abandonar su país, son países ricos que tienen verdaderamente enormes cantidades de recursos minerales, de fuentes, de todo, y que evidentemente son explotadas por los países más ricos y que obligamos precisamente a esa gente a tener que emigrar, tener
que romper esas raíces, esa cultura, esa identidad y llegar a un país donde los tratamos de esta manera. Yo no sé qué se puede hacer, sinceramente discuto porque no puedo decir que tengo una solución, y al no tener una solución no puedo culpabilizar a nadie, ¿no? Pero esta es una realidad que hay que mostrar y hay que conocer. No solo es esta barrera, sino también, fijaros, esta pobre gente en los postes, cual si fueran animales esperando a cruzar de alguna manera hacia un mundo mejor, ¿no? Pero insisto, no solamente la barrera está en Melilla, que aunque veremos otro vídeo ahora en un momentito, tenemos otra en Grecia con los refugiados que vienen de Siria, personas médicos, abogados, funcionarios, trabajadores de la construcción, de todo tipo de personas y de identidades que como consecuencia de un conflicto político, religioso, económico, social que estalla en su país, pues sin ningún tipo de culpa se ven obligados a tener que emigrar y están en la misma situación o parecida a la de la gente africana que cruzaba por Melilla, en este caso cruzando la frontera hacia Grecia, en ambos caminos que convergen hacia el viejo continente y que esperan tener una respuesta, una solución. En este sentido, y para finalizar, sí que me gustaría el volver a poner el último vídeo sobre Melilla. Con ello cerraríamos este capítulo. Iniciar un nuevo capítulo. Es un vídeo que veremos más adelante. Tal vez, si fuera posible, de alguna manera el poder... Más numeroso que se recuerda en la frontera de Melilla. 500 millar de subsaharianos ha conseguido pasar a este lado, aunque lo intentaron cerca del doble. Ya en territorio español muchos lo celebraban con euforia a su llegada al centro de estancia temporal. Decenas de inmigrantes han sido atendidos por cortes y contusiones en el mismo centro y otros han sido trasladados a centros hospitalarios. El delegado del Gobierno en Melilla ha anunciado la violencia empleada por algunos de los inmigrantes que arrojaron piedras y palos contra los agentes de la policía de Marruecos. Ya en España se han dirigido directamente al centro de estancia temporal, que está completamente desbordado. Junto a ese lugar se encuentra nuestra compañera Alicia Ariza, que está siendo testigo de los graves problemas que están teniendo para poder alojar a los inmigrantes. De hecho, el ejército, Alicia, ha tenido que instalar nuevas tiendas de campaña. Sí, así es. La primera vez que se toma esta medida en el exterior del CETI. Es que hay que recordar que este centro de estancia temporal de inmigrantes tiene una capacidad para 480 personas, una cifra que ha superado los 1.900 tras el salto registrado esta misma mañana. Por ello se ha tenido que instalar estas 10 tiendas de campaña que en este momento se estáis viendo y hemos podido asistir como los propios subsaharianos se han encargado de montar los cerca de 400 literas que se han habilitado para que puedan pasar aquí la noche. Dos columnas de inmigrantes avanzan en paralelo a la valla, divididos en dos grupos de unas 500 personas. Los policías marroquíes se esconden ante las pedradas que reciben. Violento, ha sido un salto también violento. Pues han lanzado piedras, palos y otros objetos a las fuerzas auxiliares ahí desplegadas. Buscan un tramo concreto de la valla en el que aún no está instalada la malla antitrepa, el más fácil de escalar, y 500 consiguen dar el salto, el más multitudinario que se recuerda. Y tienen clara la ruta, destino el centro de estancia temporal de Melilla, donde los que ya saltaron hace días le reciben con abrazos. 29 de ellos llegan heridos y tienen que ser atendidos en centros de salud y en el hospital. Otros 50 son tratados en el mismo CETI por la Cruz Roja. El centro está sobrepasado, puede acoger a casi 500 personas, pero hay unas 2.000. Por eso el ejército ha desplegado un campamento con tiendas de campaña que alberguen a los recién llegados, que se muestran agradecidos. Merci. ¿Contento? Aunque el delegado del Gobierno advierte de otro efecto llamada. Y hay un gran número de inmigrantes que están pendientes de darle el salto y por las informaciones que manejamos también pues se están acercando. Por eso van a desplegarse 120 policías y guardias civiles, además de los 200 enviados en el último mes. Porque en lo que llevamos de 2014 ya han entrado 1.030 inmigrantes en Melilla, casi la misma cantidad que en todo el año pasado. Interior enviará refuerzos al paso fronterizo y el secretario de Estado de Seguridad comparecerá mañana en el Congreso para explicar cuál es la situación en esa zona. El ministro Fernández Díaz ha señalado que avalanchas como la de hoy muestran la enorme presión migratoria que existe en la frontera. No hace sino confirmar lo que venimos diciendo y algunos vienen cuestionando desde hace mucho tiempo, que hay miles y miles de personas, inmigrantes ilegales en Marruecos,
que pretenden ilegalmente entrar en España a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y de Melilla. Para pisar territorio español y por lo tanto europeo es necesario que los inmigrantes superen antes una serie de obstáculos que, como estamos comprobando en las últimas semanas, sin ir más lejos hoy mismo, no son ni mucho menos infranqueables. Vamos a ver con detalle en qué consiste este triple vallado de alambre de acero que se extiende a lo largo de los 12 kilómetros de la frontera. La primera valla mide 6 metros de altura, está ligeramente inclinada y también en algunas zonas incluye concertinas a ras de suelo y a los 4 metros. La segunda valla mide 3 metros y la tercera vuelve a elevarse hasta los 6 metros. Y esas no son las únicas dificultades. Quienes logran superar el primer vallado se encuentran con un entramado de cables de acero que lo que hace es impedir la colocación de escaleras. Con todo, la presión migratoria es cada vez mayor y en todo el perímetro, nuestra compañera Alicia lo está observando, ha comenzado a instalarse la conocida como valla antitrepa que, Alicia, dificulta la escalada. Sí, ya ha comenzado a instalarse esa malla antitrepa, aunque en estos momentos tan solo 3,5 kilómetros de la valla fronteriza cuenta en la actualidad con este sistema. De hecho, los 500 inmigrantes que han conseguido saltar esta misma mañana la valla lo han hecho precisamente por una de las zonas en las que todavía no se había instalado este sistema de seguridad. Hay que recordar que el ministro de Interior ya anunció hace 2 semanas que esta malla antitrepa se haría extensible a toda la zona del perímetro. Otra de las imágenes más numeroso que se recuerda en la frontera de Melilla. Medio millar de subsaharianos ha conseguido pasar a este lado, aunque lo intentaron cerca del doble. Ya en territorio español muchos lo celebraban con euforia a su llegada al centro de estancia temporal. Decenas de inmigrantes han sido atendidos por cortes y contusiones en el mismo centro y otros han sido trasladados